En el downhill tenés que tomar una decisión de si pasar por la izquierda a la raíz o a la derecha, o, ¿verdad? En los barriales a veces a solo creer en lo que la bici está haciendo. Entonces, lo que más me ha enseñado a mí, estoy seguro que a todos los corredores, es a tomar decisiones. Al ser un deporte también individual, a la hora de ganar, sabe súper bien, y a la hora de fracasar, no hay a quien echarle la culpa, más que a uno. El campeonato nacional, pues corona un campeón nacional, se disputa en 110 puntos UCI, ¿verdad? Es decir, que el primer lugar gana 110 puntos UCI y un sexto lugar se lleva 40, que de 40 puntos en adelante te permiten inscribirte en una Copa del Mundo. Tenemos una combinación de trazados, utilizamos gran parte de la pista ciclón y así como nuevas secciones que se abrieron para esta ocasión. La pista tiene un total de 1.8 kilómetros, en seco tiene un tiempo promedio de 2 minutos 30, con las condiciones climáticas que tenemos pues la pista va a ser sumamente técnica, la parte alta tiene demasiado lodo, raíces expuestas, incluso un puente. Con respecto a campeonatos nacionales va a ser uno de los más técnicos. La dinámica de la carrera lleva una clasificación y lleva una final. Aquí en Costa Rica pues hacemos las dos el mismo día, en donde se hace una clasificación que solo define tu orden de salida para la final. Esto se hace para generar emoción, es decir, que el mejor clasificado sale de último, generando las expectativas de que va a ganar el evento. Mi expectativa es poder lograr darle a todo, hacer una bajada limpia. La gracia es hacer un buen tiempo para mí.
Y a lo primero nervioso, pero ya cuando va en la pista ya va muy concentrado, tratando de hacer todo bien, no caerse, full gas. Hicimos secciones que tienen obstáculos como los que hay en los campeonatos del mundo. Esto se refiere a off-cambers, sobre todo off-cambers es secciones en las que la pista pues no está a nivel, ¿verdad? Está en contraperalte. Entonces tenemos uno de esos que con la lluvia se puso súper resbaloso y yo considero que la pura salida, vienen dos curvas muy técnicas y un off-camber de unos 25 metros, van a ser claves para determinar al campeón nacional. El sentimiento es algo como una conexión con la bici y la naturaleza, es algo realmente por lo cual amo esto. Entonces, no sé, es una felicidad extrema y muchas emociones porque nunca se sabe qué se espera a la hora del descenso. El enfoque de este campeonato nacional siempre es estar fomentando el hecho de que más chicas vean que las mujeres puedan saltar, brincar, pasar por obstáculos complicados y no, ponerle y seguir adelante, y como todo es el sueño de uno. El downhill es algo que me llena demasiado. Básicamente en las bajadas usted olvida todo lo que hay detrás en su vida, solo se enfoca en lo que está sintiendo en ese momento, adrenalina, miedo, felicidad. El año pasado todo el mundo estuvo practicando bastante y poniéndole ganas, pero sin competencia no podíamos sobresalir a ver quién estaba entre los podios. Yo usualmente ando como en 25, 25 adelante y 27 atrás, pero varía, depende de cómo es el terreno. El objetivo siempre es ganar, pero a veces hay que ser humildes y uno no sabe qué va a pasar, porque esto es un deporte de alto riesgo, va a haber una caída, un fallo, pero el objetivo siempre es ganar. El sistema se usa con chips, ¿verdad? Se utilizan chips computarizados que pues ellos están definidos a una orden de salida, el corredor toma la partida justamente en esa hora de salida y al cruzar la meta pues el chip detiene el tiempo y genera un récord en la computadora y eso da el tiempo. Paralelo a eso, al ser una competencia oficial, tenemos 2 comisarios acreditados por la Federación de Ciclismo, los cuales llevan la toma de tiempo manual, que pues en el ciclismo esto es una regla, ¿verdad? Está en el reglamento de la UCI, y corroboran que el tiempo electrónico vaya de la mano con el manual.
Está Marce y todo. Ahí está. Ahí para que le demos un aplauso a Marce que va a hacer su última bajada, que se está retirando. Que no se pierda, que la vamos a extrañar. Nos voy a seguir viniendo. Linda Marce, La felicidades. queremos mucho. Gracias. La quiero mucho. De los Master P, pasamos a... Mi último día de carrera. Sí, señor. Se escribe hoy. Aplauso para Marcela, por favor, ahí son 10 años. Vamos, vamos. 30 segundos. No es cualquiera que es campeón 10 años. No llore, Marce. Ahorita no puedo, No, yo le abajo, Marce, aquí no no. puedo llorar aquí, Dios Aquí guarde. no. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sale. Fernanda. La clave es la mente, el creérsela y el poder ejecutar esa bajada perfecta cuando la cronometran, porque eso es el downhill en realidad, ¿no? Son esos 2 minutos y medio en el que tenés que poner tu mejor bajada en ese momento. Para llegar al podio hay que trabajar muchísimo la cabeza y creer en uno mismo. Segundos. 4, 3, 2, 1. Número 17, Agustín José Álvarez.
5, 4, 3, 2, 1, sale. Estoy súper contento, mae. Quedé segundo. Estoy demasiado contento, mae. No, en realidad no tengo palabras. Y me siento súper feliz. He entrenado bastante en realidad. Y mae, ahí ya se vieron los frutos. Gracias a Dios no llovió. Entonces eso nos favoreció un montón para tener más confianza. En realidad estaba perfecta. No había tantas partes resbalosas y se nos dio. Marcela es la reina del downhill que se ha ganado ese nombre gracias nada más y nada menos que a 10 años consecutivos de ser campeona nacional indiscutible, en homenaje a su gran trayectoria de atleta, de madre, empresaria y mujer. Nosotros queremos darle un gran homenaje. Para mí hace 10 años fue un sueño que un día hubiera 5 o 10 o más. Hoy puedo terminar mi ciclo con una liga femenina, que somos alrededor de 20 mujeres. Muy bien, la verdad, desde el principio, pues con solo haber venido ya era ganancia y muy contenta, una experiencia nueva, la cual nunca había corrido downhill y una carrera muy bonita, la pista lindísima, creo que el clima espectacular. Segundo lugar es para José Vázquez Herrera con 2:39.181.
aplauso a la categoría élite masculina es para Roberto Castillo. Aplauso a la categoría élite masculina. Muy contento con el resultado, muy contento con la organización, gracias a la asociación por organizar el campeonato nacional. La pista súper técnica, muy difícil, resbalosa, ha llovido mucho estos días, pero para todos estaba igual, había que ponerle la manejada y físicamente también. Para todas me preparo muy bien, hoy se me dio y pude ganar la fecha. Ya son 3 veces campeón nacional y esto me pone súper contento y motivado a seguirle dando duro. Afortunadamente hoy tuvimos una gran participación de casi 90 atletas, ¿verdad?, en el downhill. Todo pues ha transcurrido con normalidad, pues ha sido un evento limpio, y hay nuevos campeones ya para el año 2022. Para febrero 2022 tengo la dicha de poder comunicar en este video que seremos los anfitriones del Campeonato Panamericano de Downhill 2022.